Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Damos inicio al acto académico de entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al profesor Ticio Escobar. Preside esta ceremonia el rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci. Lo acompaña el decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, profesor Alejandro Vila, la licenciada María Laura Carrascal, y le damos la bienvenida, por supuesto, al profesor Ticio Escobar. Agradecemos especialmente la presencia del señor secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, Dante Taparelli, del señor cónsul de la República del Paraguay, Bruno Yegros González. También agradecemos al vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Darío Macía, al señor decano de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, arquitecto Pedro Ferracini, al señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Hernán Bota, a la señora vicedecana de la Facultad de Humanidades y Artes, María Cristina Pérez, al señor director del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR, profesor Darío Mayorana, a la señora directora del Doctorado de Arte y Cultura Visual, María Elena Lucero, a la señora directora del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, doctora Sandra Contreras, y a la señora directora del Centro Cultural Parque de España, Fernanda González Cortiñas. Ahora sí, a continuación, entonces, entonaremos las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Invitamos a compartir unas palabras al decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor Alejandro Vila, en su condición de padrino del homenajeado. Señor rector de la Universidad Nacional de Rosario, señor vicerrector, decanos, autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Humanidades y Artes, querido Dante Taparelli, querido cónsul, colegas docentes, estudiantes, graduados, no docentes, buenas tardes. Y obviamente, buenas tardes, querido, admirado Ticio Escobar. Estos son rituales fundamentales en la vida de esta institución que es la Universidad Nacional de Rosario, como de todas las universidades nacionales. La entrega del doctor honoris causa es la máxima distinción que puede entregar la universidad pública argentina. Tiene un valor fundamental, ya que tiene objetivos como reforzar las identidades colectivas, dar sentido de integración en la comunidad universitaria, exponer y reforzar valores y sobre todo proyectar nuestra institución como un modelo con objetivos de lo que queremos como universidad, cuáles son nuestros valores. Y sin ninguna duda que el ingreso al claustro de profesores de Ticio Escobar logra cada una de estas premisas, de estos objetivos, reconoce las mejores tradiciones políticas, académicas e institucionales en la trayectoria de nuestro querido Ticio Escobar. Ticio es un intelectual de fuste, un notable de América Latina. La UNR, al realizar este acto, está haciendo un acto de justicia, reconociendo los méritos a la labor intelectual de Ticio Escobar. Y nos enriquece este acto de justicia como institución. Ticio Escobar, en el momento en que jure, será parte del claustro de profesores de nuestra institución. Así que bienvenido Ticio Escobar a nuestra facultad, a la Universidad Nacional de Rosario. Cito a Borges en Arte Poética cuando dice: es como el río interminable que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Esta cita a Heráclito nos refiere al constante transcurrir, a que no nos bañamos dos veces en el mismo río. Esta ceremonia se dio de manera virtual y esta otra de modo presencial. La primera, en tiempo de pandemia, hicimos la celebración con los medios técnicos que teníamos y fue de manera virtual. Hoy podemos realizarla de acuerdo a nuestra tradición, a nuestras costumbres, que es de manera presencial. Y son distintas, pero es el mismo ritual. Nos permite disfrutar dos veces de este acto. Disfrutar dos veces de la alegría de compartir este momento con Ticio Escobar. Si tengo que elegir, prefiero esta, por el calor
humano, por las miradas, por la presencia. Pero la otra nos permitió encontrarnos, vernos, disfrutar de ese momento. Hoy lo tenemos acá en Rosario. Podemos estrechar una mano, abrazar. Gestos que nos vuelven mucho más cercanos y obviamente también como comunidad nos proyectan en una dirección que es la integración, que es la solidaridad, que son valores fundamentales para nuestra Universidad Nacional de Rosario y que el profesor Ticio Escobar también lo refleja en su trayectoria intelectual y política. Como decía, este acto es un acto de justicia que reconoce los inmensos logros que tiene en diferentes campos nuestro visitante de hoy, don Ticio Escobar. Simplemente para destacar alguno de ellos, seguramente las laudatio se extenderán mucho más. En primer lugar, el compromiso con la democracia y con los derechos humanos en su larga lucha que implicó sufrimiento de cárcel en Paraguay durante la larga dictadura de Stroessner. Su labor en el campo de la política y de la gestión cultural. Ticio fue ministro de Cultura del Paraguay y pieza fundamental en la elaboración de la Ley de Cultura del vecino país que se conoce como Ley Escobar. También su rol fundamental en la creación y el desarrollo del Museo del Barro. Quienes tenemos la dicha de conocerlo sabemos que es una experiencia visitarlo. Es un museo fundamental en la geografía de América Latina por su curaduría, por su forma de entender el arte y la cultura. Es un espacio de arte alternativo y de cultura alternativa. Por su vasta producción académica, crítica y curatorial. Destáquese, por ejemplo, los libros La belleza de los otros, El mito del arte y El mito del pueblo, Aura latente, entre otros. Los trabajos curatoriales, quienes tuvimos la suerte de visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes la muestra Tecoporá, sabemos de su enorme trabajo en el ámbito de la curaduría de Ticio Escobar. En su obra académica, crítica, política, se pone en cuestión el paradigma dominante del arte. Se amplía el campo de lo cultural. Los rituales, las fiestas, las celebraciones son parte de sus reflexiones, en el que se destaca el sentido comunitario del arte. Nos invita permanentemente a la reflexión. Su mirada interdisciplinar, sus abordajes complejos nos interpelan. Su enorme erudición, su sentido crítico, la notable belleza de sus escritos. Leer a Ticio, además de todo, es un placer. Es un enorme privilegio. Ticio es un referente no solo del Paraguay, es un referente de toda América Latina y es un intelectual de estatus internacional. Gracias, Ticio, por estar estos días entre nosotros, por ayudarnos a transitar este mundo tan difícil, por rescatar la belleza y la poesía, por tu compromiso con lo público y lo político, y fundamentalmente por tu incansable labor. Gracias, Ticio, por estar presente hoy acá. Para nosotros es una alegría inmensa.
Escucharemos ahora a la licenciada María Laura Carrascal, quien leerá la laudatio. Señor Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, señor Decano de la Facultad de Humanidades y Artes, Alejandro Vila, autoridades de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Humanidades y Artes, secretario de Cultura, cónsul del Paraguay, docentes, estudiantes, graduados, no docentes, señoras y señores, querido Ticio. Quiero iniciar esta laudatio citando a Andu Furmantel en Elogio del Riesgo, seleccionando palabras que considero propicias para reconocer a nuestro homenajeado. La vida es un riesgo inconsiderado que nosotros, los vivos, corremos. Arriesgar la vida es una de las expresiones más bellas de nuestro idioma. ¿Significará necesariamente enfrentar la muerte y sobrevivir? ¿O bien habrá inserto en la vida misma un dispositivo secreto, una música capaz por sí sola de desplazar la existencia hacia esa línea de batalla que llaman deseo? Pues el riesgo abre un espacio desconocido. El riesgo es un kairos en el sentido griego del instante decisivo. Y lo que determina no es solamente el porvenir, sino también el pasado, detrás de nuestro horizonte de espera, en el que se revela una reserva insospechada de libertad. Porque correr el riesgo de no morir plantea la pregunta de saber qué nos hace vivos. Lejos del confort, Ticio Escobar asume el compromiso de tomar riesgos nadando contra las corrientes dominantes. Su actitud crítica presente en su obra y su pensamiento se expresa en su método de pasar el cepillo a contrapelo de la historia y, como Benjamin, produce iluminaciones que acercan campos distantes y revelan espacios desconocidos. De esta forma, las reflexiones que configuran su universo resultan decisivas para el devenir de una vida que asume el riesgo como una instancia inherente a la libertad de pensar. En primer lugar, quiero destacar los valores democráticos de nuestro homenajeado, que se remontan a su época de estudiante y a su lucha durante la dictadura de Stroessner, que le valió la cárcel y un enfrentamiento con la tiranía más extensa del continente americano. Por otro lado, mencionar su incansable compromiso con la gestión que lo llevó a ser secretario de Cultura de Asunción y luego ministro de Cultura de la Nación durante la presidencia de Fernando Lugo, integrando un gobierno que planteó una alternativa a la hegemonía del Partido Colorado, un hecho notable en un país con la historia política del Paraguay. Filósofo, curador, crítico de arte, escritor y gestor cultural, la vida de Ticio Escobar ha estado signada por la lucha democrática, los derechos humanos, la paz y el valor otorgado a la educación pública en general y a la universidad pública como una herramienta de transformación social en particular. Sus acciones e ideas se proyectan hacia una concepción de la democracia en un sentido amplio, no solo en sus formas, sino también en su contenido. Esto es, como un espacio de igualdad que comprende el desarrollo de los derechos sociales, la multiculturalidad y el respeto de la diversidad. Ideas que se tradujeron y materializaron en políticas públicas cuando bajo el gobierno de Lugo se aprobó la muy reconocida Ley Nacional de Cultura de su autoría, por eso llamada Ley Escobar. La relación entre nuestro homenajeado y Rosario viene de hace tiempo y deseamos que este merecido acto constituya una hiladura más del lazo que lo une a nuestra ciudad. Menciono algunos episodios recientes. Su trabajo como curador de la muestra Dos Museos y un Río, realizada durante 2019 en el Museo Castañino Macro. Su participación en 2020 del cierre del ciclo Artillería Gráfica del Museo Marc, a partir del hallazgo de números que se creían perdidos del periódico paraguayo El Centinela
editado durante la Guerra del Paraguay. Y finalmente el seminario de doctorado que dictó de modo virtual en 2021 en nuestra facultad. En mi caso particular, el vínculo con la labor de Ticio y sus ideas comprenden un tiempo largo. La primera vez que escuché hablar de él fue hace 15 años, cuando era estudiante de la carrera de Bellas Artes y entrevistaba a la artista Marcia Schwartz para una investigación que estaba realizando. Ella lo mencionó en relación a un viaje que había hecho a Asunción con motivo de una exposición en el Museo del Barro. Esa conjunción de palabras, museo y barro, me produjo un extrañamiento por considerarlas en ese momento incompatibles. Sentía que el peso que carga el término museo y su cristalización logocéntrica se enfrentaba a la vastedad del barro y su maleabilidad ancestral. Por supuesto que luego de conocerlo entendí el aporte simbólico de asociar esos términos y los sentidos múltiples que ese espacio condensa. En esa época, los textos de Ticio Escobar no formaban parte de la lectura obligatoria de ninguna cátedra de Bellas Artes, sin embargo, comenzaban a circular sus referencias a través de algunos libros y diálogos en torno a su obra. Hoy la situación es diferente. Sus escritos forman parte de la bibliografía obligatoria de varios programas de esa carrera y de otras como gestión cultural, antropología, diseño de indumentaria y textil, y en instancias de posgrado demostrando su valor crítico y su carácter polisémico. El Paraná nos une a través de su flujo y una historia compartida en territorios que luego fueron delimitados políticamente. La cultura se alimenta de los intercambios y del diálogo, de las confrontaciones y negociaciones, y sus expresiones nos enriquecen por su carácter plural. Considero importante señalar que en la provincia de Santa Fe se encuentra una comunidad importantísima de residentes paraguayos, y esa presencia se ha materializado de diversas formas en la universidad. El funcionamiento de la Cátedra de Lengua Guaraní, la muestra Tembey realizada en el Espacio Cultural Universitario en 2021, que articuló arte indígena y popular del Paraguay con producciones de artistas contemporáneos rosarinos, son algunas de las actividades y los contenidos académicos que demuestran que compartimos un territorio nutrido de trabajadores, creadores y referentes intelectuales como Ticio Escobar. El Museo del Barro es un gran ejemplo de la labor desarrollada por Ticio junto a otros gestores como Carlos Colombino y Osvaldo Salerno, en pos de reunir, clasificar y poner en valor el legado de las comunidades indígenas que conforman hoy el territorio paraguayo y las expresiones populares que derivaron en muchos casos de su encuentro con Occidente. Por su enorme acervo, la presencia de esta institución es paradigmática en Paraguay y en Sudamérica a partir de la problematización de su colección, que reúne objetos de diferentes procedencias que sobrevuelan las etiquetas, trascendiendo sus fronteras conceptuales. Este proyecto tuvo como objetivo inicial hacer circular las expresiones vinculadas al arte de la cerámica y luego se fue ampliando hasta completar un catálogo de las manifestaciones más diversas, incluyendo tallas en madera, platería, encaje ñandutí, pintura, arte plumario, accesorios, trajes y textiles que conviven en salas con salas dedicadas al arte contemporáneo. Recorrer sus salas es también una forma de ingresar en la constelación trazada por Ticio, un universo problemático, crítico y de una gran belleza. El enfoque de este museo se emparenta con la visión de nuestro homenajeado, operando sobre la crítica de la estética occidental como fuente privilegiada de la teoría del arte y cuestionando las categorías que fueron elaboradas originalmente para la comprensión de lo producido en Europa. Es a partir de esas impugnaciones que resitúa a América Latina y a los desarrollos de su cultura popular, ubicándose en una tradición representada por Néstor García Canclini, Juan Hacha o Mirko Lauer, entre otros. Es importante señalar su mirada centrada en los sectores excluidos del Paraguay, las comunidades indígenas, rurales y suburbanas
que padecieron y padecen una situación de gran fragilidad en las asimétricas relaciones sociales impuestas por el capitalismo. Ante el interrogante sobre las expresiones artísticas de estos sectores, se encargó de revisar las nociones impuestas para elaborar una mirada autónoma, alejada de conceptos trasplantados que cuestiona y problematiza. Un ejemplo medular es el referido a la clasificación de artesanía. Frente a la ubicación en un lugar menor y peyorativo, Ticio reclama la categoría de arte para designar a las manifestaciones realizadas por estas comunidades, situándolas en cosmovisiones propias y en tensión con los modelos de la cultura dominante. El autor de La belleza de los otros problematiza el vínculo entre algunas imágenes del arte indígena con las del arte contemporáneo occidental de vocación contrahegemónica, en su sintonía de componer imágenes plurales, resistentes a la expansión avasallante de la visualidad canónica. Justamente es el dibujamiento de límites de ciertas parcelas del arte contemporáneo y la desarticulación de las jerarquías erigidas durante la modernidad lo que lo acerca a las expresiones del arte indígena y popular, generando una relación dialéctica que opera en esta red tejida por la cultura visual que se ubica al margen de la gran tradición occidental, aunque esté atravesada por ella. Su óptica recala en el desinterés que comparten estas expresiones por la autonomía, un valor que definió al arte moderno, otorgando visibilidad a procesos mixtos en los que confluyen géneros que antes se concebían aisladamente: artes visuales, literatura, danza, teatro y música, entre otros. Con este señalamiento cuestiona las hegemonías culturales de un mundo globalizado bajo una coyuntura neoliberal y neoconservadora, proponiendo atender a otros modelos signados por lo colectivo para desandar la idea de genio original, una noción que nunca fue requisito de artisticidad en el arte indígena o popular, porque como cualquier forma de arte, es el resultado de una determinada manipulación de formas sensibles que al encarar lo real promueve una comprensión más intensa de esa categoría para desbordar las concepciones rígidas que tutelan el arte occidental. Con un abordaje crítico y un lenguaje no exento de poesía, manifiesta que en las culturas indígenas el resplandor de la forma es el efecto disruptivo que produce la belleza, generando una interferencia en el devenir cotidiano, promoviendo la reflexión sobre la existencia y los enigmas que ésta encierra. A partir de su visión múltiple, en la que confluyen sus conocimientos estéticos, antropológicos y lingüísticos, plantea que esas formas no pueden ser aisladas de otros usos que se relacionan con la vida cotidiana y con los momentos en que estas sociedades se autoafirman como colectividad a partir de sus creencias, mitos y rituales de celebración. Esto nos lleva a otra de sus grandes contribuciones para pensar esos mundos a partir de la cuestión del cambio, abriendo este interrogante: ¿por qué lo popular y sobre todo lo indígena deben permanecer idénticos a sí mismos, detenidos en un punto que los congele en el tiempo? En este sentido, plantea que esa idea se ubica en el centro de uno de los mitos más arraigados de la cultura occidental, demostrando su arbitrariedad al pretender petrificar al arte popular e indígena en una versión pintoresca y convertirlo en una manifestación sobreviviente de un mundo arcaico, como si fuese una burbuja aislada de los avatares de la historia y representara pasados nostálgicos y lugares remotos. Estas argumentaciones generan un escenario donde el arte culto tiene derecho al cambio, se nutre de innovaciones y fuentes variadas, debe estar al día, crecer y proyectarse hacia el futuro, mientras que el arte popular y especialmente el indígena está condenado a mantenerse originario y puro, porque si se transforma, se pervierte y si incorpora novedades, adulteraría sus verdaderos valores y traicionaría su autenticidad fundante. Este punto es fundamental para nuestra región porque, como sostiene nuestro homenajeado, bajo el peso de este esquema, el arte indígena y popular de América Latina
se ha debatido y turbado lleno de culpas ante esa dramática encrucijada, dudando entre optar por la fidelidad a lo propio o acceder a la contemporaneidad. Por eso nos plantea que el problema no consiste en si se puede o no cambiar, ni qué conviene conservar y qué renovar, sino si estas comunidades tienen o no el control del cambio. Lo fundamental a cuestionar, dice, es que desde una posición paternalista y ajena al grupo social que lleva a cabo estas creaciones, se dictamine sobre lo que debe o puede cambiarse, porque la creatividad popular es suficientemente capaz de asimilar los nuevos desafíos y crear respuestas y soluciones en la medida de su propio ritmo y necesidades históricas. De esta manera sostiene que cualquiera de estos movimientos será legítimo en la medida que responda a una dinámica autogestionada para que cualquier innovación y apropiación de elementos extraños, como todo uso de imágenes o técnicas gestadas donde fuere, serán válidos en la medida que correspondan a una iniciativa de cada comunidad. Se trata de un concepto clave que es parte del alma de la ley de cultura que lleva su nombre. En este sentido, cualquiera que haya tenido el privilegio de participar de alguna celebración popular, de las tantas que puebla el calendario paraguayo, puede percibir lo que Ticio denomina la cuestión del cambio, concepción que se materializa en la convivencia de múltiples referencias y materialidades que demuestran lo argumentado por este pensador, que la cultura popular resuelve a diario los conflictos derivados del enfrentamiento entre la tradición y los nuevos usos y encuentra soluciones formales para que sus creaciones alcancen la misma validad expresiva y estética que cualquiera de las mejores obras de un mundo rural cerrado a las influencias urbanas. De su incansable vocación intelectual expresada en varios libros podemos mencionar El mito del arte y el mito del pueblo, textos varios sobre cultura, transición y modernidad, Imagen e intemperie, La maldición de Nemur, El arte fuera de sí, La belleza de los otros y recientemente editado en nuestro país, Aura latente. En estos trabajos ha desplegado su perspectiva multidisciplinar, realizando uno de los aportes más importantes que toman como campo y matriz de pensamiento la perspectiva regional y latinoamericana. Con una vasta erudición y desde una mirada atenta a los cruces y convergencias, desarrolla su punto de vista tomando elementos del canon para ponerlos en jaque a partir del aporte del arte indígena y de sectores populares. El recorrido por su vasta obra es una invitación a pensar, a formular interrogantes y a cuestionar visiones simples y naturalizadas. Otras de sus preocupaciones refiere al concepto de aura y a la definición de arte político. El aura, un concepto central de la teoría del arte, es revisitado y cuestionado, advirtiéndonos sobre la singularidad de su condición latente en producciones contrahegemónicas. En cuanto a la definición de un arte político, prefiere detenerse en la politicidad que carga el arte que desobedece el rumbo único impuesto por el mercado y los modos dominantes de la representación estética, y de esta forma establece un diálogo necesario entre ambos conceptos. Así, en Aura latente, su último trabajo, promueve una necesaria reflexión sobre la carga metafísica impuesta al arte por la estética tradicional, que tiende a consagrar las obras como fetiches que flotan por encima de las cosas, cuestionando el logocentrismo y subrayando la potencia y latencia de manifestaciones que penden de la historia, del contexto, del cuerpo y de las brújulas éticas que configuran otros modos de pensar lo artístico. En sus páginas establece diálogos conceptuales especialmente con Benjamin y Didi Huberman, planteando que las producciones más valiosas del arte contemporáneo son las que frente a la luz cegadora del mercado son capaces de producir un fulgor errático y tenue similar a la luz de las luciérnagas, generando un resplandor parpadeante guiado por el deseo. Hago mía la reflexión de Nelly Richard, que se detiene sobre sus últimos aportes, cuando dice que hoy, más que nunca,
nos afecta el derrumbe de certezas sobre las condiciones de existencia y que la precariedad pasó a ser una condición de sentido que Ticio incorpora ensayísticamente como aquella falta de garantías que obliga al pensamiento a decretarse siempre en estado de emergencia y al mismo tiempo como un refugio afectivo contra la dura y seca instrumentalidad de los lenguajes cuantificadores que solo saben de medición estadística y rankings de competencia. Para transitar esta época donde la enfermedad y la guerra derramaron y siguen extendiendo sus consecuencias, nos acerca a modos alternativos de percibir el tiempo operante en las cosmovisiones de algunas culturas indígenas. Ante lo imprevisible, sostiene, deberemos asumir las crisis, las desigualdades, las conquistas y las posibilidades que ya comenzaron con la pandemia y que la preceden porque en parte la provocaron. Si imaginamos futuros que impliquen el relevo radical del status quo, deberán ser construidos mediante procesos que movilicen saberes, afectos, poderes plurales y que deben ser concebidos al mismo tiempo con rigor reflexivo, imaginación e impulso creativo. En Ticio encontramos una mirada cómplice y recíproca sobre el mundo que habitamos y los mundos que nos habitan. En estos tiempos críticos, su pensamiento sigue siendo una brújula ante el desconcierto cuando señala que el arte no ofrece panaceas para las desventuras que acarrean las pandemias sanitarias ni soluciones para las iniquidades que imponen las pestes políticos-sociales. Aviva la mirada ética, resiste la instrumentalización de sus imágenes y reinventa continuamente los alcances y los modos de la temporalidad. El arte alimenta reservas de significación, formas que podrán permanecer en estado latente hasta que encuentren su sazón en momentos favorables. Fomenta embriones de futuro en su compromiso con el tiempo venidero. De cara a él, el arte permite avistar salidas potenciales allí donde solo aparece un camino obturado por virus y desigualdades fatales. Por otros mundos posibles, muchas gracias, Ticio Escobar. Invitamos ahora al rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, que nos dirija unas palabras. Bueno, buenas tardes a las autoridades de nuestra universidad, nuestro querido vicerrector, colegas decanos, por supuesto al decano, amigo y compañero anfitrión de esta ceremonia, el director de nuestro Centro de Estudios Interdisciplinarios, responsable de la cultura de la ciudad, el señor cónsul. Gracias a todos y a todas, miembros de nuestra comunidad, por acompañarnos en esta ceremonia. Buenas tardes y especialmente buenas tardes, estimado y querido Ticio. Si me permite referirme con esta informalidad, gracias por concedernos el privilegio y este honor que significa para nuestra Universidad Nacional de Rosario de poder incorporar una personalidad de su trayectoria y estatura al cuerpo de profesores de nuestra casa. No voy a abundar en las razones que justifican y motivan este merecido y justo reconocimiento. Creo que se han dicho con precisión los fundamentos que hacen evidente este necesario reconocimiento definido por unanimidad por nuestra comunidad a través de su Consejo Superior. Sí decirle simplemente que no son muchas las personalidades
que han sido reconocidas a lo largo de la historia de nuestra institución con este que es el título máximo, el máximo honor que otorga nuestra universidad, que es, por supuesto, como ustedes saben, el acto institucional de reconocimiento de mayor relevancia que tiene nuestra casa y que, como bien señalaba nuestro querido decano de la Facultad de Humanidades, hay en el mismo momento de esta entrega una valoración, una ponderación de la trayectoria de quien homenajeamos y una declaración de principios de la institución que somos y que aspiramos modestamente ser. Así que simplemente en nombre de la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, decirle gracias por su obra, que va mucho más allá y excede largamente lo que puede estar contenido en un currículum o en una trayectoria institucional, política, de compromiso. Hay una manera de andar, de sentir, de pensar y de hacer la vida. Hay un testimonio de vida que a nuestra comunidad, que a nuestra institución interpela, conmueve y moviliza. Y esa obra, que excede largamente el currículum, esa manera de andar la vida que a nosotros nos interpela, ese testimonio que nos invita a ser de alguna forma mejores en nuestros propios actos, es lo que venimos hoy a reconocer y a agradecer en su figura. Es en verdad realmente un honor que una personalidad de su trayectoria se incorpore formalmente a nuestra comunidad. Es un verdadero gusto y un placer poder hacer este acto de manera presencial. En aquel tiempo de la pandemia también fue de alguna forma como lo eran todos los encuentros virtuales, una manera de buscar fórmulas que ayuden a salvarnos colectivamente. Poder vernos en aquel momento ahora parece muy lejano, pero al menos a través de la pantalla tenía que ver también con eso de poder aferrarnos definitivamente de algo. Pero en un mundo tan complejo, en un mundo tan difícil, que pasó momentos tan duros, que hoy, consecuencia de esos fenómenos y de otros mucho más estructurales y también muy complejos, atraviesa situaciones muy dramáticas, todo lo que usted ha hecho, su vocación y compromiso permanente de carácter político en defensa de los derechos humanos, su referencia ineludible en términos culturales, mucho más para una casa que es también cuna de la cultura de la ciudad, es de alguna manera una imagen, un símbolo potente que nos permite, aún en esa complejidad del mundo que vivimos, conservar la esperanza. Entonces, en nombre de nuestra comunidad, por todo eso, agradecerle su presencia, darle formalmente la bienvenida a la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Pública de la ciudad. Muchas gracias. A continuación, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, el licenciado Franco Bartolacci, va a proceder a realizar la toma de juramento. Damos lectura a la resolución número 407/2019, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la UNR al profesor Ticio Escobar. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve.
Artículo primero, otorgar al profesor Ticio Escobar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo segundo, encomendar el padrinazgo del doctorando al decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, profesor Alejandro Vila. Artículo tercero, inscríbase, comuníquese y archívese. De inmediato, el señor rector procederá a efectuar la toma de juramento. Estimado profesor Ticio Escobar, jura respetar y hacer respetar en cuanto a usted dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Juro. A continuación se hará entrega del diploma y la medalla que acreditan el título otorgado. Escucharemos ahora la conferencia del flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, Ticio Escobar. Muy buenas noches, señor rector, señor decano, señores autoridades. Me acojo a las citas vocativos ceremoniales ya expresados acá y simplemente saludo a las autoridades y al público presente, a los muchísimos amigos que están presentes acá, de manera poco formal, pero justamente un aspecto que me parece especialmente conmovedor en este acto es que, sin perder la formalidad de la ceremonia académica, mantiene tan vivo el aspecto afectivo. Y creo que en la cultura nosotros tenemos esa posibilidad y ese privilegio de poder contar y subrayar el aspecto de la amistad, el aspecto de los afectos, el aspecto de la generosidad, me atrevo a decir del cariño, incluso de gente con quien uno viene manteniendo una larguísima tradición, tanto con el país, Argentina, como especialmente con Rosario, por lo cual me honra tan especialmente recibir esta distinción que considero enorme, y también el hecho mismo que involucra el privilegio especial de pertenecer al claustro de profesores, que es para mí realmente un enorme regalo. Yo tengo una larga tradición con Rosario, que extrañamente, no sé si tan extrañamente, comenzó con una comida amistad con Antonio Berni, con quien tuve el honor de ser amigo durante muchos años, de ser huésped y anfitrión suyo. Y a partir de eso, Rosario siempre significó también como un sitio así heterotópico, especial, mágico, que después puede comprobar con la amistad de muchos rosarinos y rosarinas con quienes mantengo un vínculo fuerte, y con muchísimos estudiantes con quienes siempre intercambio consultas, cuestiones, saludos, afectos, reitero de nuevo. Hoy quiero ofrecerles esta conferencia, que la quise escribir, entonces con eso rompo una tradición mía de no leer, pero en este caso quise dejar el texto de modo que pueda quedar dentro de la universidad misma.
y referirme un poco a la historia, porque este es un privilegio, una concesión de honoris causa que tiene sus tiempos, ¿verdad? Prácticamente para mí tiene 3, entonces quiero referirme a como 3 discursos que yo preparé en relación a este acto, ¿no? Y leo así: en ocasión de preparar un discurso a ser ofrecido en esta ceremonia, revisé mis archivos y me encontré con lo que suponía. Había escrito 2 discursos anteriores correspondientes a este acto. El primero debía ser dado en la ceremonia de la entrega de la distinción en marzo de 2020 y fue suspendido un día antes de mi viaje por la pandemia. El segundo fue ofrecido online un año después. El primer discurso proponía revisar un concepto de esfera pública, principio de las políticas culturales, considerándolo como espacio donde confluyen la sociedad, el Estado y el mercado en un plus que, más allá de los intereses corporativos, constituye los empeños comunes, los solidarios. Ese concepto estaba anunciado desde la perspectiva del arte. Consideraba así el papel regulador del Estado en cuanto promotor de operaciones artísticas, populares, experimentales, eruditas, orientadas más allá de la lógica especulativa del mercado. El segundo discurso, más que la revisión del concepto de esfera pública, proponía su reformulación, basado en la conciencia de que sus 3 componentes habían ido cambiando en un proceso especialmente acelerado en lo que va de este siglo. La sociedad ya no era considerada como una instancia unificada basada en la suma de identidades, ni como ciudadanía, una idea jurídico formal consistente en el derecho a tener derechos, sino como tarea contingente en continua construcción, vinculada con las diversas y cambiantes subjetividades y productora de configuraciones múltiples. Las nuevas subjetividades exigen otros modelos de intermediación y agenciamiento. Por su parte, atravesado por intereses transnacionales y sometido a las lógicas globales, tampoco el Estado es el mismo sujeto de aquel contrato tripartito. Desde hace mucho tiempo zozobra ante el replanteamiento de los modelos tradicionales de hegemonía y soberanía y ya no ejerce el poder de unificar políticamente la nación y de articular los intereses de los distintos agentes sociales. Se acentúa así el ya viejo desequilibrio entre los actores de la esfera pública, el déficit de la sociedad y el Estado y el superávit del mercado. El tercer actor, sigue siendo el mismo en sus principios y su lógica de acumulación y ganancia, pero la continua renovación de sus medios y su crecimiento exponencial lo convierten en una fuerza proteica, generadora constante de conflictos y desafíos nuevos. Según Jameson, el tardo capitalismo había conquistado 2 reductos hasta entonces inalcanzables: la naturaleza y el inconsciente. Esta colonización acelera la marcha violenta e incontrolable de renovados frentes financieros y tecnológicos, refuerza el control de la vida, el biopoder e impulsa la necropolítica. Afecta la subjetividad, es decir, los modos singulares de percibir y sentir, las formas singulares de vivir. El tercer discurso, el de la pospandemia, el que estoy dando ahora, registra la radicalización de los conflictos enunciados en los 2 primeros. El COVID-19 ha puesto brutalmente al descubierto una cartografía planetaria que aparecía nublada por veladuras ideológicas, un paisaje sombrío, crispado por la desesperación colectiva y la figura imparable de la muerte. Ya se sabe que la pandemia no hizo más que extremar situaciones, ideas y estrategias desplegadas a lo largo de las últimas décadas. Durante su largo transcurso se enfatizó el alcance de los post,
la poshegemonía, la posideología, la posverdad, y se aceleró la expansión avasallante de modalidades neoconservadoras de ultraderecha que, coincidentes con el incremento de fundamentalismos religiosos, suponen también un post-neoliberalismo difuso, neoliberalismo que en rigor nunca fue ni neo ni liberal, al decir de Chomsky. Esta conferencia se ubica ante los desafíos que impone esta situación extrema a los quehaceres del arte, vinculados ineludiblemente a los de la política. De cara a ellos, rastrea los furtivos caminos de lo posible en una escena anochecida. Para hacerlo, toma como figura central la crisis de la representación, que afecta a los devenires del arte y los de la política, y es considerada tanto desde el punto de vista institucional, vinculado con el contenido de las conferencias anteriores, como de la perspectiva de las subjetividades. Estos enfoques macro y micropolíticos, respectivamente, no implican perspectivas excluyentes, sino miradas cruzadas, complementarias. El modelo neoliberal de Estado, articulador y representante de una sociedad unificada, se ve sobrepasado no solo por la acción de instancias mediadoras que en parte sustituyen sus funciones, sino por el avance de la economía transnacional. Esta situación se agrava por la acción simultánea de varios factores adversos: la mengua del modelo mismo de la hegemonía estatal, la corrupción creciente, la infiltración de poderes fácticos en los aparatos estatales y la incidencia que tiene en estos la irrupción de la derecha neoconservadora, afirmada por ciertos sectores de élite y de iglesias cristianas generalmente neoevangelistas. El repliegue del Estado se volvió alarmante en tiempos pandémicos, cuando apremió la presencia de institucionalidad pública, especialmente en los ámbitos de la salud y la vivienda, y en general la equidad social, cuestiones que no pueden quedar a cargo ni de la sociedad ni del mercado. Según Deleuze, el Estado se encuentra entre su más allá, el mercado único, y su más acá, las minorías, los devenires, la gente. Entre ambos extremos vacilan las fuerzas públicas. En medio de ellas se reconfiguran diversas fuerzas sociales buscando reimaginar salidas plausibles. Estos movimientos remiten a lo que será tratado a continuación. En el plano del arte, la crisis de la representación se juega en varios niveles. Por una parte, vinculada con el punto anterior y planteada, por tanto, en términos macropolíticos, se encuentra el tema de la representación de los creadores en la escena pública. Los sectores artísticos críticos no se sienten representados por políticas públicas que tienden a considerar sus obras en clave de economía naranja, más como productos rentables que como fuerzas creativas, activadoras del sentido social. Las nuevas subjetividades que reemplazan a los sujetos tradicionales no se sienten representadas en el régimen identitario del Estado ni en las instituciones tradicionales del arte, en gran parte copadas por el régimen cultural del mercado. Pero, por otra parte, en el plano del arte, la representación tiene otros sentidos aparentemente muy diferentes a los recién planteados, pero afines a ellos en la búsqueda de opciones éticas, que competen tanto al arte como a la política y se vinculan con la imaginación de lo posible, la invocación de otras maneras de vivir e incidir en el mundo. Ya en tiempos modernos comenzó a detectarse la llamada paradoja de la representación. El arte intenta tocar la realidad, coincidir con lo nombrado, pero no puede anular la distancia que separa el signo y la cosa. Estos sobresaltos en el teatro de la representación remiten inevitablemente al límite del proscenio y empujan hacia la fuera de escena. Pero asumir que hay un más allá de lo que se muestra y de lo que puede ser nombrado con claridad no significa invocar una instancia trascendental,
ni recurrir a especulaciones idealistas de signo metafísico, sino admitir la posibilidad que tienen las cosas y los hechos de indicar por encima del círculo del lenguaje. Entonces, la representación deja de ser concebida como clave de significaciones concluyentes para ser comprendida como haz de líneas multidireccionales, como rumbo múltiple errante del sentido. La significación apunta a reposar en significados estables, pero en los escenarios del arte los significados no descansan, ruedan, remiten continuamente a otros, renuevan y multiplican la pregunta que traen. Forzando la economía de la representación, podría decirse que los significados empujan hacia el umbral del sentido, se deslizan en el campo simbólico, el del lenguaje, en tanto que el sentido pertenece al terreno nocturno de lo real. Por eso necesita la mediación de las imágenes, de lo imaginario, abusando de términos lacanianos. Esta es la dirección que compromete los itinerarios del arte, ansiosos de internarse en los extramuros de la representación. El disloca del tiempo, generador del acontecimiento, alterador de la representación, adquiere fuerza especial en la escena desolada que se reveló con crudeza durante la pandemia. El tiempo del mundo se descarriló y quedó detenido, y la pregunta por el mañana, por el post-COVID, expresaba la angustia ante un futuro que no se sabía cuándo llegaría e incluso si llegaría. Esa situación de contingencia apremió la necesidad de desarmar la temporalidad occidental moderna. Una secuencia concebida puede ser representada porque no tiene nombre. Schopenhauer dice que existe arte porque hay algo que no se puede decir, pero este indecidible exige ser simbolizado. La paradoja se origina en los comienzos mismos del pensamiento sobre el arte, cuando Platón instala una disyunción insalvable entre la materia y el espíritu, el sujeto y el objeto, la distancia entre el lenguaje y la realidad, o lo real innombrable, queda sellada por esta decisión metafísica que no puede ser saldada a lo largo de la saga moderna. El mismo Kant inicia la estética refundando el litigio entre el sujeto y el objeto a nivel trascendental, y con aval filosófico, la estética pasa a formar parte del gran sistema filosófico, aunque lo haga como un pariente pobre. La cisura que hiende la escena de la representación occidental tiene un doble origen. En primer lugar, el sujeto moderno ya no coincide consigo mismo, se encuentra insalvablemente dividido. En segundo, convocado por el lenguaje, su delegado simbólico, la cosa representada nunca se presenta entera ni se presenta igual en aquella escena. Por lo tanto, la representación ya no puede ser considerada manifestación de una esencia previa, dadora de sentido, ni puede el sujeto actuar como el dueño de una conciencia soberana capaz de descifrar el mundo. En el centro de las principales reflexiones contemporáneas se encuentra el continuo y denodado esfuerzo por superar el cisma causado por la separación entre el cuerpo y el espíritu, que resuena en todos los campos del pensamiento occidental. El arte moderno impugna la representación concebida como un juego de formas capaces de convocar una verdad esencial que espera ser revelada. El arte contemporáneo busca desarmar el aparato representacional, saltar por sobre la línea que separa el símbolo del mundo, pero de hacerlo quedaría sin palabras para nombrar lo encontrado. Una y otra vez, el arte crítico trata de cruzar el límite de la representación y a través de este intento señala la posibilidad de avistar otros mundos diferentes a los establecidos mediante el orden simbólico. Debe hacerlo de los ámbitos del lenguaje, pero apuntando hacia afuera, creando hendiduras que permitan avisorar más allá de lo simbólico, impulsando líneas de fuga que lo descarrilen. La tan repetida y renovada siempre figura de Shakespeare, el tiempo está dislocado, entre las muchas imágenes que provoca,
sugiere el desacople del curso lineal del tiempo, el no tiempo del acontecimiento, el destiempo que paraliza y trastorna el discurrir del lenguaje para imaginar dimensiones que él no alcanza a nombrar. Imaginar es en parte delirar, estar fuera de quicio. En latín, delirare es salirse del curso, es descarrilarse del lenguaje para entrar en otros surcos trazados en terrenos imaginarios. Cuando el lenguaje delira, alcanza un límite, un exterior que ya no pertenece a la lengua alguna, dice Deleuze. Quizá Nietzsche se haya referido a ese delirio cuando nombraba a la poesía, al arte, como discurso ebrio, tambaleante, fuera del cauce del lenguaje disciplinado. Cuando la figura del tiempo se altera de esta manera, deviene infructuoso el modelo verista de representación. Lo presentado ocurriría en otro lugar que ocupa el representante. La idea de que una imagen es recadera de algo que suceda afuera pierde sustento cuando tal imagen es empujada por fuerzas encontradas y vientos aleatorios, arrastrada por remolinos y corrientes, abierta en líneas de fuga. Y cuando esa misma imagen actúa en un escenario incierto, deslizándose peligrosamente en la cinta de Möbius. Así, la necesidad se volvía apremiante ante la dificultad de imaginar un futuro que parecía alejarse, incluso haberse clausurado. Ya se sabe que el viejo intento moderno de refutar el tiempo continuo se encontraba a cargo de grandes pensadores europeos, Nietzsche, Bergson, Marx, Freud, Heidegger, Benjamin, etc., que aportaron ideas fundamentales para interrumpir, paralizar, hacer retroceder el transcurso o dar curso a lo intempestivo, a lo recurrente, a lo extemporáneo y al desquicio del acontecimiento. Pero durante la pandemia se manifestaron también otros modelos de temporalidades diferentes y aún opuestas a los occidentales. Las culturas alternativas, como las indígenas, que son las que yo conozco mejor, no obedecen el orden secuencial del pasado, presente y futuro. Hay pasados que aún no fueron, presentes reiterados, insistentes, y futuros que ya pasaron o le están haciendo o no llegarán. Como dato, si en el lenguaje occidental existen los 3 tiempos, pasado, presente, futuro, en guaraní existen 14 tiempos verbales y en otros idiomas menos o más, pero mucho más que 3 seguro. Por otra parte, ya quedó expuesto que este desarreglo temporal es tarea propia del arte, empeñado en armar y desarmar escenas paralelas que trastornan no solo la sintaxis del lenguaje y sus categorías, sino el orden del discurrir y la lógica del espacio, devenido intrincada extensión topológica. El espacio-tiempo del arte puede ser enunciado como una heterotopía, en el sentido en que Foucault emplea este término, como lugar que está más allá de sí mismo y escapa a medidas y localizaciones, el territorio cambiante del delirio, la ficción y los sueños. Estas maniobras desquiciantes del arte promueven la dimensión de lo posible, que es a donde apunta esta conferencia. Cruzado el esperado umbral de fin de pandemia, se muestra con crudeza un panorama que ya existía, por cierto, y aceleró su presencia a lo largo de los tiempos del encierro, un horizonte lóbrego que había sido velado por brumas ideológicas, manipulaciones comunicacionales e idealizaciones y negaciones varias, interesadas siempre. Los oscuros factores enunciados al comienzo de esta exposición, el biopoder, la narcopolítica y la necropolítica, la manipulación de las subjetividades, la destrucción ambiental, etcétera, etcétera, parecen no solo anular las utopías emancipatorias de la modernidad, sino incluso llevarnos a desembocar en un oscuro paisaje distópico. Enfrentado al desastre ambiental, pero también político, social, económico y cultural, ¿qué salidas quedan al hacer del arte de signo crítico? El arte no puede revertir las condiciones que colapsan el mundo, ni puede, por lo tanto, mejorar directamente la calidad de vida del planeta,
pero sí puede honrar su compromiso ético con mundos por venir, conservando empecinadamente el cuidado de simientes emancipatorias. Creo en este sentido que el compromiso político del arte radica en su capacidad de anunciar lo posible, incluso de imaginar lo imposible posible. Aristóteles decía más o menos en estos términos que el arte no manifiesta lo que sucede, sino lo que podría suceder. La fecunda incertidumbre de tal suceder remite al tiempo dislocado del acontecimiento. Esta grave palabra significa demasiadas cosas en el pensamiento contemporáneo. El casi ilimitado alcance de su extensión traduce el rechazo de las categorías definitivas y los conceptos unívocos, pero también permite que ese significante adquiera un sentido de disponibilidad permanente, que devenga un término vacante apto para nombrar la irrupción de figuras comprometidas con desarreglar el cumplimiento de un destino prefijado, sino con el horizonte de potencias sujetas a activación en momentos propicios. Resulta inevitable acudir de nuevo a una cita, esta vez de Benjamin, para quien las potencias del porvenir se encuentran incubadas en un presente pasado bullente de gérmenes de futuro, una dimensión cargada de fuerzas latentes disponibles a ser actualizadas en el curso de proyectos diferentes. Por eso dice Breton que la obra de arte solo tiene valor cuando tiembla de reflejos de futuro. Imaginar la posibilidad de otras escenas en un espacio cercado por factores adversos es quizá el gesto político más importante del arte. Este gesto moviliza no tanto lo macropolítico, relativo a las estructuras objetivas de la sociedad, del mundo, sino lo micropolítico, la resistencia a las subjetividades a ser despojadas de su poder creativo por fuerzas impulsadas por la acumulación y la renta. Esta resistencia moviliza el deseo y el inconsciente, el poder saber del cuerpo y la intuición activa. El enfoque micropolítico subraya la presencia del cuerpo humano, del ser humano, en el entramado de situaciones ambientales y sociopolíticos que lo condicionan. El arte detecta los impactos del exterior sobre el inconsciente, el cuerpo y la sensibilidad, y los transforma en acciones y obras nuevas capaces de plantear cuestiones y generar preguntas. Las preguntas, no obtendrán respuestas terminantes, ni siquiera claras, pero sí podrán reponer el curso interminable de significaciones sucesivas, el umbral del sentido. Tales operaciones implican el empleo de recursos propios del arte, que para operar políticamente no precisa recurrir a la denuncia literal o la expresión de voluntad emancipatoria. Debe apelar a sus propios argumentos estéticos, poéticos, irónicos y retóricos. Las obras mantienen la mínima distancia necesaria para criticar los males del mundo mediante el desvío de imágenes y el trabajo del tiempo, capaz de exceder el plano de su propia inscripción y sostener en el margen creado por ese plus una nueva reserva de significaciones latentes. Aunque el acontecimiento es siempre lo ya sido, es también lo que sigue obstinadamente pendiente, alerta a lo que vendrá, custodio de virtualidades alertas. Pelbart opone el concepto de cronos, el tiempo continuo de los presentes encadenados, al de aion, el tiempo del acontecimiento como reserva, virtualidad pura que no para de sobrevivir. La virtualidad pertenece al reino de lo potencial, de la latencia de formas posibles que el arte detecta aunque no estén a la vista. Este punto es marcado en un plano que es tanto el del arte como el de la política. Pero acá lo posible no se refiere a la factibilidad pragmática del realpolitik, el resignado arte de lo posible que clausura toda expectativa utópica. Lo posible designa más bien una figura contingente, contraparte y aliada de un tiempo esperado que parece inalcanzable. Según Arditi, lo imposible no es aquello que jamás podría suceder,
sino algo que impulsa a actuar como si fuera posible. Cierro comillas, aquello que impulsa la promesa de que algo mejor, supuestamente impracticable, podría advenir. En este punto se encuentran lo político y el arte. También este se ubica ante esta promesa que puede no ser cumplida, en cuanto observa la posibilidad de anticipar, no de predecir, sino de apostar por el rumbo esquivo de la emancipación. Posibilidad, citando a Nietzsche, de actuar contra el tiempo, sobre el tiempo y espero yo a favor de un tiempo que vendrá. Este tiempo por venir no coincide con el futuro ansiado por los modernos en clave de... Ahí me salté una página, perdón. Del cumplimiento de un sentido orizado, sino con el horizonte de potencias sujetas a activación en momentos propicios. Resulta inevitable acudir de nuevo a Walter Benjamin para que las potencias del porvenir se encuentran activadas en esas potencias. Las transformaciones de las cartografías globales, intensificadas durante las últimas décadas, provoca desafíos constantes a la creación. Las rápidas reconfiguraciones del capital financiero, basada en formas extremas de dominación neocolonial, tecnológica y subjetiva, en palabras de Paul Preciado, exigen la maleabilidad constante de subjetividades que deben reinventar sobre el curso de los hechos configuraciones polimorfas de arte, inéditas, movidas que siempre resultan desconcertantes y suponen caminos demasiado diferentes a los del arte moderno. El arte contemporáneo es multiforme, imprevisible en sus jugadas y en sus puestas, porque debe apelar a un artesanal de estrategias diferentes para ubicarse ante la proteica omnipresencia del mercado. Es imposible determinar sus límites, no solo porque en general su definición supone una tarea vana, sino porque el arte se encuentra sometido a permanentes procesos de metamorfosis y devenires que alteran una y otra vez sus perfiles de por sí inestables. No puede renunciarse a los oficios de la imagen con la excusa de que ésta ha sido copada por el mercado e incontrolable en su multiplicación ad infinitum. Debe disputarse al capitalismo el uso de la imagen, volviéndola crítica, dialéctica y relampagueante, en sentido benjaminiano, ambos términos. Debe recuperar su potencial estético, arrebatándolo del servicio del esteticismo blando del mercado y recargándolo de energías poéticas, éticas y políticas. Sueli Rolnik entiende que este movimiento exige descolonizar el inconsciente, requiere tanto el rescate de la potencia de creación como su reconexión con el destino ético de la pulsión vital. Esta potencia había sido capturada por el capitalismo globalizado para que produjera según sus intereses. El arte se haya expuesto a esta captura dada su dependencia de circuitos institucionales comprometidos con la especulación financiera del capitalismo actual. Por lo tanto, recobrar el manejo de las fuerzas creativas exige sobrepasar el sistema hegemónico del arte, discutir su autonomía y asumir formatos lábiles que están estratégicamente dentro y fuera de las instituciones y que son o no artísticas según los criterios fijados por el mainstream. Retomemos los retos planteados al comienzo de esta exposición por la urgencia de plantear alternativas ante tribulaciones tantas de nuestro presente. ¿Cómo imaginar porvenires desde la fuerza del deseo? ¿Cómo inventar otras escenas en el centro mismo de un paisaje apesadumbrado? E imaginar cómo hacerlo sin caer en utopismos que hoy parecen demasiado cándidos a fuerza de haber sido una y otra vez desmentidos, y cómo hacerlo sin recurrir a certezas refutadas por las inclemencias de mil historias. Para enfrentar estas cuestiones excesivas, es necesario recurrir no solo a la experiencia y el saber de las posiciones críticas asumidas en Occidente, sino y muy especialmente en la práctica del pensamiento de movimientos alternativos
que crecen esperanzadoramente a contramano de la distopía. Cito de nuevo a Rolnik, que considera que aliado con la resistencia macropolítica, el activismo micropolítico permite intuir que en medio del paisaje macabro que estamos viviendo se encuentra en curso un reflorecimiento de los campos subjetivo y social. Y continúa, así en los movimientos negros e indígenas, específicamente el trabajo micropolítico se viene alimentando de los principios que rigen la producción de mundos propios correspondientes a sus diversas ancestralidades, cito comillas, lo que permite alentar la expectativa de que hay algo irreversible en el aire, algo que tiene poder de contagio. Considero especialmente la situación de los pueblos indígenas de América Latina, pueblos que en gran parte arrasados y sujetos al riesgo de exterminio étnico siguen creando en márgenes ínfimas que se reducen día a día. Siguen creando mundos posibles vinculados con su propia memoria, a pesar de que sus conexiones con la tradición en gran medida hayan desaparecido, y ellos deben recurrir a la iconografía global para reinventarla según el ritmo de sus empecinados deseos. Termino con palabras de Eurípides. Termino con palabras con que Eurípides cierra sus principales tragedias. Dice así: lo esperado no se realizó, pero en lo inesperado un Dios encontró una salida. Nadie mejor que los indígenas para detectar mínimas puertas de escape encontradas por dioses que han sobrevivido a la hecatombe étnica. Esta salida no garantiza la salvación, pero indica una posibilidad que podría ser realizada y que ojalá conduzca a una escena al menos dignamente habitable. Muchas gracias. Muchas gracias a Ticio Escobar, nuevo doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias a todas y todos por estar aquí. De esta manera damos por finalizada esta ceremonia. Gracias.